Y ahorita sí. Bueno, amigos, si me escucha bien y todo, si hay algún fallo, ¿qué digo? Si tienen alguna duda, con respecto con respecto a lo que estamos hablando, no duden en interrumpirme porque ya saben que no veo el chat, estoy solo enfocando la pantalla, ¿ok? Vamos a ver lo que es una pequeña introducción en embriología. A pesar de que no estamos totalmente ya introduciendo, no es una introducción en tal como tal, porque ya el libro Martini te ofrece un tema. Dos cosas antes de empezar. Primero, quiero que sepan de que el libro de Martini no me gusta, no me gusta los términos embriológicos y cómo ustedes cómo se los plantea, pero se los voy a tener que enseñar como dice el libro porque es lo que le van a tomar. Pero aún así yo voy a complementar, Valeria también vamos a complementar como con los libros de Langman y Moore, porque son los dos libros bases que ustedes van a ver en Génesis a lo largo de toda la carrera. Ustedes el Martínez no lo van a volver a usar, ¿ok? Entonces, mi recomendación personal sería que si ustedes no entienden algo, sienten que el Martínez les deja muchos vacíos, porque está dejando demasiados vacíos, lo vayan a revisar en el muro en el Langman. Recomendación personal en el muro, ¿ya? Igual ustedes saben cualquier cosa, vale, ya estamos aquí, podemos, por así decírselo, aclarárselo mejor. El libro Martínez nos plantea que en todo el desarrollo hay cuatro estadios, por así decirlo, grandes, que es desde la fecundación, que va a pasar de la fecundación, va al desarrollo prenatal, en el cual el desarrollo prenatal se va a dividir en el desarrollo embrionario y desarrollo fetal. En el desarrollo embrionario es donde nosotros vamos a poder ver todo el tema de fecundación. Bueno, empezaré con gametogénesis, después después de que está, después del sexo, cuando ya entra el esperma y los espermatozoides viajan por toda la cavidad uterina y llegan hacia la ampolla, que es una porción del útero, exactamente una porción, perdón, de la trompa de falopio, y se encuentra este espermatozoide con el ovocito secundario, se juntan y ahí se mezcla y se hace la fecundación, que es lo que va a explicar mi compañera Valeria. ¿Ok? Y después se empieza a dividir, empieza el tema de segmentación, que eso lo verán más adelante, y va a llegar a esta implantación, el desarrollo preembrionario. El desarrollo embrionario nos cuenta ya desde cuando se forman las capas germinativas hasta que esté la mayoría del sistema de órganos, conocido también como organogénesis legado. Cuando nosotros hablamos de organogénesis, hablamos de que si separamos las dos palabras, órgano y génesis, podemos saber que órganos son órganos y génesis es el origen de algo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a organogénesis, nos vamos a referir al proceso o al conjunto de pasos que pasa, por así decirlo, el producto para crear todos los órganos o todo el sistema de órganos que tenemos. O sea, en la organogénesis nos va a explicar cómo se crea el sistema cardiovascular, cómo se crea el sistema nervioso, cómo se crea el sistema digestivo, etcétera, 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 ¿ok? En cambio, en el desarrollo fetal no va a haber organogénesis. En el desarrollo fetal, muy contrario, ahí ya no se crea nada. Es como que en el desarrollo embrionario se empieza a crear todo. Ahí se crea, digamos, que el primordio de los ojos, el primordio de la boca, también se crea el corazón, se crea el primordio de todo. Cuando yo me refiero a primordio, quiere decir el comienzo de algo, pero no está finalizado. Por ejemplo, pongan un ejemplo como que el primordio que pasamos de biología, el primordio de una célula eucariota fue una célula procariota ancestral. O sea, fue como que el origen fue como que es como que el origen, pero no es lo que ya está terminado, por así decirlo. Entonces, todo esto va a pasar en el desarrollo embrionario, pero en el desarrollo fetal ya no se van a crear más cosas, sino que se van a empezar a madurar en cambio, ¿ok? En el desarrollo fetal, ese corazón que ya tenías creado, corazón es el tubo cardíaco, en el desarrollo fetal, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a formar el corazón hasta como lo conocemos hoy en día. Asimismo pasa con los demás órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el desarrollo postnatal es lo que abarca después del nacimiento, ¿ok? El prenatal es antes del nacimiento y el postnatal es después del nacimiento. En el postnatal también entran otras clases de desarrollo, como el desarrollo neonatal, pero eso ya es tema, eso ya no entraría con nosotros. Entonces, quiero que se enfoquen en esos tres primeros pasos. En la fecundación, el desarrollo prenatal, el desarrollo postnatal, y que el desarrollo prenatal se divide en desarrollo preembrionario, en desarrollo embrionario y en desarrollo fetal.
¿ok? Asimismo, el libro nos enseña todo esto en forma de trimestre, cosa que a mí no me gusta porque Génesis es un poco más específico. Y en realidad lo que les enseño ahorita aquí el libro no es nada lo que ustedes van a tener que estudiar en el primer ciclo. Muy diferente a cuando a mí me lo dieron con Lachman, en el cual tú podías ya estar, por así decirlo, irte preparando un poquito. ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes ya estén en primer ciclo, ustedes lo van a ver en semanas, ustedes no lo van a ver en trimestre, ustedes lo van a ver de primera semana de desarrollo, segunda semana, tercera semana, de cuarta a novena, que es el embrionario, y de novena hasta el nacimiento, que es el desarrollo fetal, ¿ya? ¿Ok? Entonces, igual ahorita está en trimestre, igual se lo puede explicar, ¿ok? Y ya para terminar y darle paso a mi compañera Valeria, el libro nos saca el tema de embriología, el cual es una ciencia o es, por así decirlo, el conocimiento de estudios, el cual nos plantea o nos hace o estudia el desarrollo del embrión hasta el nacimiento o hasta antes del nacimiento. En sí, eso es lo que estudiaría embriología en realidad, cómo se va desarrollando todo hasta que finaliza, pero ya después del nacimiento ya es como que no entraría, no entraría lo que sería lo que debería ser la terminología embriología, ¿ok? Eso es como que la introducción la que nos da el libro, y ahorita yéndonos en orden, van a ver ahorita lo que es fecundación, y ahorita ya le paso a mi compañera Valeria. Vale, ¿quieres tú proyectar o yo te proyecto nomás? Sí, sí, yo proyecto, Ya, pero no me da el permiso. cierto. Entonces, Solo una pregunta, ¿qué libro se usa para lo que vamos a hablar ahorita en biología? El sus de ahora, sílabos Martín. dice Martini. Ajá. No, pero yo sé que es Martini, pero los libros que ustedes dijeron antes. El El libro de Embriología embriología de clínica de Moore Moore y y Lang. Langman, que es embriología según Langman. Gracias. Hay también un canal de YouTube que se llama Franco Kelly. Ahí este se presenta ahora, vale. Les recomiendo también ver videos de ahí. Explica súper bien y explica con las bibliografías que les dije. Listo. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla? Sí, se lo veo. Sí. Listo, chicos. Ahorita les voy a dar una pequeña introducción, una generalidad, para que puedan tener un poco de contexto, ya que su sílabus va directo a lo que es la fecundación. Entonces, como introducción tenemos el aparato reproductor femenino. En términos generales, y anatómicos, tendríamos lo que es el útero, cuello uterino, vagina, trompas de falopio y ovario. Entonces, nos vamos a concentrar en esta zona, en el ovario. Aquí es donde, en una etapa fetal, es decir, alrededor de el tercer mes de gestación, tenemos que en el ovario de esta bebé se van a empezar a formar unas células que se denominan ovogonias. ¿Ok? Entonces, estas ovogonias justamente son como Carlos les dijo, ese primordio o ese antecedente de lo que en un futuro es el óvulo. ¿Ok? Entonces, tenemos que esta ovogonia va a empezar un proceso de mitosis o de reproducción celular y pasa a ser un folículo primordial, que es el que ven aquí. Básicamente, y ese término lo van a escuchar mucho, que es el folículo es el conjunto del ovocito, que es esta célula que ven aquí, rodeado por células a su alrededor. ¿Ok? Entonces tendríamos en primera instancia un folículo primordial que se encuentra rodeado de células planas. Luego tenemos que este folículo va a ir desarrollándose en conjunto con sus células y tenemos que estas células a, em, van a empezar a proliferar, por lo tanto cambia su morfología o su forma y van a pasar a ser un folículo primario. Un folículo primario, la característica es que va a estar rodeado ya no por células planas, sino más bien por células cúbicas, que luego van a pasar a ser células cilíndricas, posteriormente van a ser diferentes estratos, va a ser un folículo poliestratificado, y luego tenemos un folículo secundario. ¿Ok? Entonces este folículo secundario sigue desarrollándose. Aquí les estoy hablando, chicos, está en términos muy generales, justamente para no confundirlos porque esto es un poquito más complejo. Entonces, tenemos que este folículo secundario sigue desarrollándose, se crea esta pequeña cavidad conocida como antro folicular, ¿verdad? Y luego
ya tenemos que se van formando otros elementos, como lo es la corona radiada, que son esta coronita de células que ven alrededor del ovocito, una capa que se encuentra entre la corona radiada y el ovocito, que viene a ser la zona pelúcida. Y bueno, esto aquí es lo que ya nos va a dar, nos va a dar a entender que este ovocito o este folículo ya se encuentra listo para ser liberado en la ovulación. ¿Ok? Entonces, en la ovulación, que es en el día 14 del ciclo endometrial de la mujer, y tenemos que de toda esta célula, de toda esta agrupación de células, en la ovulación únicamente va a ser liberado el ovocito, que es lo que ven aquí, con su núcleo, obviamente, con su zona pelúcida y con la corona radiada. ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? O si quieren que repita algo. Igual esto, como les digo, en términos generales. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, aquí yo les estoy haciendo un pequeño adelanto, un spoiler de lo que van a ver ya en el semestre. Ya en el semestre, en Génesis Práctica, ustedes van a ver ciertos cortes a nivel histológico o microscópico, en la cual, por ejemplo, se toma un folículo real, se lo corta a la mitad, en un corte muy fino, y lo podemos ver de esta manera en un microscopio. Básicamente son los mismos elementos que ya hemos mencionado. Aquí podemos ver un folículo ya maduro, o folículo de Graf. Déjame ver aquí. Entonces, básicamente, lo que tenemos que saber identificar ya en el semestre son los elementos que podemos ver en esta placa. Entonces, tendríamos aquí esta bolita, que viene a ser el ovocito, que se encuentra rodeado por una zona pelúcida, y luego le sigue esta corona de células, que es la corona radiada. ¿Ok? Acá podemos ver toda esta cavidad, que vendría a ser el antro folicular. Esto azul que ustedes ven aquí es líquido folicular, que lo producen estas mismas células que se encuentran alrededor, que son las células foliculares. Entonces, como ven aquí, justamente el ovocito más las células foliculares viene a ser un folículo. Pero recordemos que en la ovulación únicamente es liberado el ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, chicos. Me pueden interrumpir si tienen alguna duda, no pasa nada. Bien. Ahora, entre otras generalidades, tendríamos a las partes que forman a un espermatozoide y un ovocito secundario. Entonces, en cuanto al espermatozoide, este lo vamos a dividir en tres partes. En cabeza, es a este nivel, ratito. Tenemos cabeza, tenemos cuello y finalmente tendríamos cuerpo. Entonces, en cuanto a la cabeza, lo que vamos a encontrar es el núcleo. Este es un núcleo haploide, es decir, únicamente tiene 23 cromosomas. Entonces tenemos este núcleo haploide y alrededor, o bueno, solamente en esta parte superior, en el tercio superior de la cabeza, lo que tenemos es esta pequeña vesícula que se denomina acrosoma. Entonces, esta acrosoma es importante que tenemos que saber, es que contiene enzimas, una que viene a ser la hialuronidasa. ¿Ok? Eso también es un dato importante, chicos. Entonces, en la cabeza únicamente tendríamos el núcleo y el acrosoma. Tenemos cuello y el cuerpo lo vamos a dividir en tres segmentos diferentes. Tenemos un segmento intermedio, un segmento principal y un segmento terminal. En el segmento medio, lo que vamos a encontrar, si ven estas bolitas aquí, estos son mitocondrias. Las mitocondrias, ¿qué van a hacer? Van a proporcionar la suficiente cantidad de ATP, adenositrifosfato, ¿para qué? Para poder proporcionarle energía al espermatozoide. Energía que va a ser necesitada por el segmento principal. ¿Por qué? Porque le va a dar la movilidad al espermatozoide. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo bien, chicos. ¿Podrías repetir, por favor, Sí. las enzimas que tiene el acrosoma? ¿Perdón? Las enzimas que tiene el acrosoma. Claro, es la hialuronidasa, con H. Ok, gracias. De nada.
Listo, chicos. Entonces, hasta aquí ya terminaríamos con el espermatozoide. Y en cuanto al ovocito secundario, veríamos los mismos elementos que ya vimos tanto en la placa como en la imagen, que vendrían a ser el núcleo. Tenemos aquí todo el ovocito con su membrana, citoplasma en el interior. Tenemos la zona pelúcida que la recubre y las células foliculares que forman a la corona radiada. Bien. Ahora, en cuanto a ¿la fecundación qué es? Es la fusión, como dice aquí, la fusión de dos gametos haploides. Gametos son las células sexuales. En el cuerpo, ¿qué tenemos? Células somáticas, que son las células normales, y las que son diploides, es decir, tienen 46 cromosomas, pero las células sexuales, que son los gametos, vienen a tener únicamente 23 cromosomas, es decir, son haploides. Entonces, aquí nos ubicaríamos igualmente con el folículo, perdón, el ovocito secundario, ¿verdad? Y lo que sucede es que una vez que se han eyaculado los espermatozoides, según Martini, tenemos una cantidad de 200 millones. En la eyaculación se expulsan 200 millones de espermatozoides. Sin embargo, una vez que llegan los espermatozoides y a la trompa de falopio, es decir, ya en este nivel, únicamente van a entrar 10.000 espermatozoides. Ahora, este ovocito secundario va a estar esperando al espermatozoide en este nivel de la trompa de falopio, que se llama ampolla. Eso también es una pregunta muy usual, ya sea en lecciones o exámenes. Les van a preguntar en qué zona de la trompa de falopio es fecundado, se ocurre la fecundación. Y ahí ustedes tienen que decir que es en la ampolla. ¿Ok? Entonces, una vez que el espermatozoide llega hacia la ampolla, quedan aproximadamente 10.000 espermatozoides. Y para el momento en el que tienen que llegar hacia la ampolla de la trompa de falopio, ya hay únicamente 100 espermatozoides aproximadamente. ¿Ok? Entonces, si nos ubicamos aquí, lo que sucede es que si recordamos el espermatozoide en el acrosoma, en esa vesícula que se encontraba en la parte superior, estaba la enzima hialuronidasa. ¿Esta enzima qué va a hacer? Al estar pasando entre estas células, va a empezar a romper estas conexiones intracelulares, es decir, se va a abrir paso entre esta corona radiada. Entonces, una vez que esto sucede, este espermatozoide tiene que penetrar a la zona pelúcida, que es lo que vemos aquí. Y una vez que penetra a la zona pelúcida, este espermatozoide establece contacto con la membrana del ovocito. Al momento en el que el espermatozoide ya entra en esta célula, que es el ovocito, es decir, ya hay contacto con el medio citoplasmático de esta célula, lo que sucede es que el núcleo, que es lo que ven aquí, el núcleo termina su proceso de meiosis. Es decir, que este ovocito se encontraba, al ser liberado del ovario, este ovocito se encontraba en metafase de la segunda división de meiosis. Sin embargo, una vez que este espermatozoide establece contacto con el medio citoplasmático de este ovocito, este núcleo termina su proceso de meiosis, es decir, madura o termina de ser desarrollado. Por lo tanto, se forma lo que es el pronúcleo femenino, que es lo que vemos acá, es decir, ya está más desarrollado. Luego tenemos que a medida que este espermatozoide sigue penetrándose en este óvulo, lo que tenemos es que su núcleo, como pueden ver aquí, empieza a desarrollarse y por lo tanto aumenta su tamaño. ¿Ok? Como vemos acá. Y al mismo tiempo que esto ocurre, como pueden ver aquí, la cola de este espermatozoide simplemente se degenera, como vemos acá. Entonces, aquí lo que vemos son ya dos pronúcleos, uno masculino y uno femenino. Ya en este momento ocurre un proceso que se denomina anfinixis, que es el proceso en el cual estos dos pronúcleos se fusionan. ¿Para qué? Para poder tener una suma de 46 cromosomas. ¿Ok? Recordemos que cada núcleo, independientemente, tenía únicamente 23 cromosomas. Sin embargo, al fusionarse, se suman, tendríamos ya 46. Y de hecho, esto es algo que influye mucho en cuanto a la definición del sexo del bebé. ¿Por qué? Porque tenemos que los hombres son XY,
en las células de sus cromosomas tienen XY y las mujeres tenemos XX. Por lo tanto, si en el núcleo del espermatozoide había el cromosoma X, ¿verdad? Tenemos que el espermatozoide, el ovocito de la mujer es X, ¿verdad? Entonces, si el cromosoma que entra es X, tendríamos XX. Por lo tanto, sería una niña. Sin embargo, tenemos que, ya caso contrario, ¿verdad? Tendríamos que el ovocito tiene X, pero el que llega, el cromosoma que llega viene a ser Y, tendríamos XY. Por lo tanto, tendríamos a un niño. ¿Ok? Chicos, esa parte quedó claro. No sé si me expliqué bien. ¿Sí? ¿No? Sí. Listo. Perfecto. Bien, chicos. Entonces, ya lo que vemos acá básicamente es que culmina la metafase de la primera división. Como vemos aquí, ya están alineados estos cromosomas. Y aquí lo que vemos es un proceso de segmentación. Esto ya viene después de la fecundación, sigue un proceso que es segmentación, en el que ya tenemos dos células más grandes que se denominarían blastómeros. ¿Ok? Bien, chicos. Hasta aquí sería el tema de fecundación. Espero que todo haya quedado claro y bueno, si no pueden hacer cualquier pregunta, no hay ningún problema. Y bueno, eso sería todo, chicos. Aquí le dejo la palabra a Carlos. Bueno, amigos, si no tienen una pregunta para Vale, seguimos. Ok, bueno, me perdí. Ya. Ahora, después de lo que es después de lo que es la fecundación, ahorita bueno, amigos, después de lo que es la fecundación, hablamos ya de lo que es el desarrollo prenatal. Ya, en el desarrollo prenatal va a estar compuesto por 3 trimestres. El primer trimestre va a ser el periodo más frágil. Es el periodo en el cual tanto las madres, las madres están propensas a tener alguna malformación, bueno, no las madres, sería el producto, estaría propuesto a presentar alguna malformación o algún agente teratogénico que puede impedir su correcto desarrollo. Asimismo, solamente el 40% de las mujeres en realidad pueden terminar con su parto sin ningún problema. Después del primer trimestre, ya el segundo trimestre, en el cual se desarrollan los órganos, pero no es que se desarrollan, aquí me confundí, no, se maduran, aquí empiezan a madurarse los órganos y empieza a aparecer los rasgos humanos, ¿ok? Y el tercer trimestre ya son los últimos toques, ya está, ya la mayoría ya está, en el último trimestre ya sería apto para el parto. ¿Ok? Tienen que saber que el parto, todo el periodo en realidad duraría 9 meses, ¿ok? Pero, pero solamente 2 meses antes es los meses en los que puede resistir un embrión o el producto en poder salir. Es decir, que si sale, digamos, tiene 3 meses, tiene un parto prematuro de 3 meses, eso quiere decir que salió a los 6 meses o hasta los 7 meses, el bebé puede ya nacer muerto o se lo conoce también como aborto. Eso también se lo conoce como aborto, cuando el bebé nace muy prematuro, ¿ok? Entonces tienen que estar conscientes de eso. Es decir, que hasta máximo 2 meses antes puede salir. Y sale un poquito más, estaría en demasiada observación, pero ya más de 2 meses y medio se lo conoce como aborto también. ¿Ok? Y obviamente después del parto, que dure más de 9 meses, se lo conoce como parto postmaturo, o parto tardío también se lo conoce. ¿Ok? Ahora sí. Dentro del primer trimestre vamos a tocar los temas de lo que es segmentación, de que es exactamente después de la fecundación, implantación, el tema de presentación y el tema de embriogenia, ¿ok? En segmentación es literalmente una vez que cuando se forma ya, cuando ya fecunda se forma el cigoto. El cigoto ya tendríamos
es una célula como la que tenemos en el resto del cuerpo humano, de 46 cromosomas. Y la segmentación empieza que esta célula se empieza a dividir mitóticamente, es decir, por mitosis, descontroladamente hasta formar un blastocito, que esto ya lo voy a explicar ya mismito, ¿ok? De ahí el siguiente tema es implantación, que es cuando el blastocito ya se introduce dentro del endometrio materno, es decir, dentro del útero de la mujer. Presentación es todo el proceso que nos abarca en cómo se va desarrollando la placenta. La placenta tiene diferentes estadios y ustedes cuando estén en primer ciclo van a ver las placas y ustedes se darán cuenta cómo, el corion desde 1 mes y medio, que se lo conoce as el primordio de la placenta, se ve diferente a la placenta de 6 meses y a la placenta término, que sea la de 9. O sea, por ejemplo, entonces, presentación nos va aplicando todo el proceso de cómo se va formando la placenta en sí. Y embriogenia es todo el proceso de formación de un embrión viable. Es decir, todo lo que abarca de cómo el embrión se va desarrollando, tanto todo el sistema de órganos hasta los caracteres humanos, por así decirlo. ¿Ok? Y vamos a empezar con lo que es segmentación. Como les dije, y como les explicó bien Valeria, el proceso de fecundación se da en la ampolla, justamente en la sección de la ampolla, la trompa de falopio, ¿ok? Una vez en los cuales tanto los dos pronúcleos, tanto el masculino como el femenino, se juntan y ocurre la división y tenemos el cigoto, empieza lo que es la segmentación, alrededor de las 24 o 36 horas después de lo que es la fecundación. Por eso es que muchas de las pastillas anticonceptivas se dice que no puede, que lo recomendable sería antes de las 24 horas o después de las 24 horas, pero no más de las 40, pero no más de las 48, por ejemplo. ¿Ok? Obviamente son métodos anticonceptivos y los métodos anticonceptivos hay variables y hay demasiados. Algunos atacan al cigoto, otros atacan a la adhesión, a la adherencia de lo que es el blastocito, que lo veremos más adelante. Pero ya centrándonos solo aquí en segmentación, tenemos el cigoto, que es el producto final de lo que es la fecundación, y empieza a dividirse mitóticamente, es decir, empieza a sufrir divisiones celulares continuas, ¿ok? Y vamos a tener que todas estas divisiones celulares se lo van a llamar blastómeros, ¿ok? ¿Qué son los blastómeros? Es simplemente esta división o la continua división del cigoto. Tenemos el cigoto y pues se divide en dos células. No lo vamos a llamar que hay dos cigotos, sino que ahora el cigoto se convierte en dos blastómeros. Estos dos se dividen en dos más, tenemos ahora 4 blastómeros. Así hasta llegar al número de 16 células. Cuando los blastómeros llegan a 16 células, se va a llamar como mórula, ¿ok? Como mórula, así como aquí se llama, mórula, ¿ok? Cuando se llega a 16 células, ¿ok? Y una vez que empieza a más de 16, empieza a 16 a 32 células, de 32 células, 106 células, ya después se va a conocer como blastómeras o como blastómeras avanzadas o mórulas avanzadas, ¿ok? Entonces, el libro Martínez en realidad no dice que este proceso dura 6 meses, es lo que abarcaría toda la primera semana de desarrollo, así que sí, por ahí sí va bien. Y podemos ver aquí que alrededor del día 3 o día 4, pero en el MUR dice desde el día 3, se empieza la mórula desde 16 células, ¿ok? ¿Por qué es importante esta segmentación? Porque va a llegar un punto en el cual la mórula, exactamente la mórula avanzada, que está como entre 102 células, primero va a pasar por hacer uno de los fenómenos más desconocidos en la embriología, que se lo conoce como inducción embrionaria. Ok. La inducción embrionaria en realidad es un fenómeno que pasa a nivel de estas mórula. ¿Por qué? Porque tenemos 16 células o tenemos 32 células, desde las 32 células, bien dicho. Tenemos 32 células exactamente iguales, con el mismo código genético, con la misma información, con la misma función. Pero ocurre, por así decirlo, un milagro, entre comillas, en el cual un grupo de esas células deciden, ¿sabes qué? Yo me cansé de ser igual a ti, yo me voy a convertir en la masa externa, ¿ok? Y el otro paquete de células dice, ¿sabes qué? Ahora yo voy a hacer la masa interna, ¿ok? Entonces, esta inducción que pasa, que en realidad todavía se sigue estudiando, porque es increíble cómo una célula, que se supone que todas las células son exactamente iguales, cómo de la nada se diferencia en algo nuevo. Entonces, eso se lo conoce como inducción embrionaria, ¿ya? Entonces, este tema de inducción embrionaria lo que va a ocasionar es que ahora
esta mórula avanzada, que ahorita ya tendría más de 107 células o más de 106 células, un grupito vaya a conformar lo que es la masa externa, ¿ok? En el futuro se lo conocerá como trofoblasto. Y otro paquete de células va a conformar la masa interna, que vemos aquí en la imagen, la cual se va a conocer como embrioblasto, ¿ok? La masa externa o trofoblasto va a ser lo que va a originar al final todo lo que es la placenta. Y toda la masa interna, o también conocida como embrioblasto, es lo que va a generar en un futuro el bebé, el embrión, ¿ok? Entonces, tenemos eso. Y una vez que se crea una masa externa y una masa interna, asimismo, va dejando un espacio, ¿ok? Entre la masa interna y la masa externa hay un espacio. Esto se da debido a este proceso en el cual se van dividiendo. Y a este espacio se lo conoce como blastocele. El blastocele, en un futuro, se va a convertir en la cavidad exocelómica, ¿ok? Que va a ser una cavidad que se va a encontrar entre la placenta y el embrión, ¿ok? Eso va mucho más adelante, pero lo primordial que tienen que saber ustedes es que cuando ya esté la capa externa y la capa interna y hay una cavidad, se lo va a conocer como blastocito. Y ese va a ser el último estadio de la segmentación. Entonces, recapitulando, vamos cigoto, se va dividiendo en dos, tendremos los blastómeros. Cuando los blastómeros llegan a 16 células, se lo conoce como mórula. Y de la mórula para adelante ya se lo conoce como mórula avanzada. O sea, de 16 células para adelante, mórula avanzada. En algún momento estas células van a sufrir un proceso de inducción embrionaria, las cuales van a hacer que se diferencien. Unas van a pasar a ser la masa externa, que es lo que rodea, lo cual se va a conocer como trofoblasto, y después va a pasar la masa interna, lo cual se va a conocer como embrioblasto. Se va a cavidad, se va a crear un espacio, si no saben lo que es una cavidad, un espacio hueco. En medio de estas dos que se lo va a conocer como blastocele. ¿Ok? Entonces, eso en realidad será segmentación, será la división continua de lo que sería el cigoto hasta que llegara al blastocito, con sus dos capas, embrioblasto y trofoblasto. ¿Ok? Ahora, para ver de lo que es la implantación, tenemos que saber, por así decirlo, que el útero va a tener tres capas. Una capa más interna, que es la capa funcional, con la que se conoce la capa funcional, que es el endometrio. Entonces tenemos una capa, la capa muscular del útero, que se lo conoce como miometrio, y la capa más externa, la que está en contacto con la cavidad abdominal, o sea, afuera, es el perimetrio. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí está la ampolla, donde tengo el cursor. Y ahí se ocurre la fecundación, ocurre el cigoto, y ahí también va ocurriendo todo el proceso de segmentación. La trompa uterina tiene cilios, ¿ok? Y estos cilios van a ir empujando el producto de aquí hasta acá, hasta que lo tira acá, digamos, a la cavidad uterina. ¿Qué es lo que blastocito va a entrar en contacto con esta capa que es el endometrio, ¿ok? Y se va a adherir, ¿ok? Literalmente se va a pegar a esta capa, ¿ya? Cuando esto pasa, cuando el blastocito se pega con la placa, con la capa del endometrio, es lo que va a pasar el proceso de implantación, así como su nombre lo dice, implantación, que se implanta. Y se va a empezar a invaginar dentro, va a empezar a penetrar toda la cavidad, todo lo que es la capa del endometrio, para adentrarse y quedarse dentro del endometrio. Por si acaso, el blastocito solamente se implanta en el endometrio. Si se implanta más allá del endometrio, eso es algo ya patológico, ¿ok? Entonces, el blastocito se implanta solo en el endometrio. Y es más, generalmente esto pasa alrededor del séptimo, octavo día. Muchas veces las mujeres llegan a confundir un sangrado de la menstruación con el sangrado de la implantación, debido a que este blastocito, a pesar de que es muy pequeño, es una célula, va a ir destruyendo las capas uterinas. Y esto lo que va a ocasionar es que obviamente hay un sangrado, ¿ok? Entonces tenemos el blastocito aquí. El blastocito va como que se paga en el día 6, cae en la cavidad uterina, se va pegando a lo que es el endometrio. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que el blastocito entra en contacto con el endometrio materno, las células del trofoblasto van ahora a producir un cambio, ¿ok? Tenemos trofoblasto y embrioblasto, ¿ok? El trofoblasto, cuando entra en contacto con la cavidad uterina, las células trofoblásticas van a decir, ok, tenemos que penetrar ahora este endometrio. ¿Qué enzima usa también? ¿Qué enzima usa para penetrar esto? La hialuronidasa. Así mismo como el espermatozoide usaba esa misma enzima, el blastocito también la usa.
¿Y qué es lo que pasa? Quiero que ahorita se imaginen el trofobrasto como un cuartel de guerra, ¿ok? Entonces, cuando el trofobrasto entra en contacto, ¿ok? Con el endometrio materno, va a crear una especie de, se va a dividir en dos, en sin sitio trofobrasto y en citotrofobrasto, ¿ok? Fijémonos ahora en el cito. Primero fijémonos en el cito. El citotrofobrasto es literalmente el trofobrasto, lo que era el trofobrasto, esa célula, esa capa celular externa, ese es el citotrofobrasto. Pero ¿qué es lo que pasa? El citotrofobrasto va a ser, por así decirlo, el jefe, el supremo, el coronel mayor, no sé cómo son los rangos en el ejército, ya, pero el que da siempre las órdenes. ¿Y qué es lo que pasa? Él está ahí tranquilito y dice, tenemos que penetrar esto. Pero ¿cómo nos adentramos a esto? Entonces él coge y manda soldados. Entonces él va al cuartel, que es el sitio Trofobrasto, y manda a todos los soldados a la guerra, a que mueran a la guerra, literalmente. Entonces el sitio Trofobrasto, como son células, empieza a dividirse, a dividirse, y va botando células hacia adentro del endometrio, o sea, hacia adentro de la pared uterina. Entonces, cuando estas células se adentran en la pared uterina y entran en contacto con el endometrio, ¿qué es lo que pasa? Primero van sufriendo apoptosis, o sea, van, por así decirlo, muriendo. Es literalmente que manda células a morir, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Como literalmente están entrando en apoptosis, pierden su forma morfológica y, y literalmente se vuelven como un shampoo. Si se dan cuenta, aquí tenemos, no se fijen en la capa celeste, fíjense en esta capa morada que tenemos aquí. Ven que son células cúbicas y están totalmente limitadas. Ese es el citotrofobrasto. Pero ¿qué pasa con estas células que están acá? Ya, que están ya adentro de del endometrio. Ya, pues como están adentro y van muriendo, van sufriendo apoptosis, pierden su capacidad morfológica, pierden, por así decirlo, su límite de citoplasma. Y por eso se llama sin sitio trofobrasto. Sin sitio, es decir, sin células del trofobrasto, ¿ya? Sin células del trofobrasto, ¿ok? O también sin sitio significa sin sitio, es decir, no se le ve, no se le ve como que si fueran células bien delimitadas. Entonces, el citotrofobrasto va a seguir todo el brastocito como tal va a seguir metiéndose, y mientras se sigue metiendo va mandando más células como para que le hagan la cunita, como para que le hagan la protección. Entonces lo de acá es el citotrofobrasto y lo de acá es el citotrofobrasto. ¿Ok? Se sigue adentrando alrededor del día 9, ya se sigue adentrando, y alrededor del día 9 el embriobrasto, ¿ok? Lo que antes conocíamos como la capa interna, sufre ahora un cambio, ¿ya? Ahora este también se va a dividir en dos, ¿ya? Se divide en epibrasto y en hipobrasto. Epibrasto va a ser lo que esté arriba, literalmente. Si quieren darse una orientación, el epibrasto va a estar literalmente abajo de lo que es el citotrofobrasto, ¿ya? Y el hipobrasto va a estar abajo del epibrasto, ¿ok? En este caso, el epibrasto sería esta célula celestita un poquito más claras, y el hipobrasto las células amarillas, las células amarillas, ¿ok? Entonces, a esto, al hipobrasto y al epibrasto se lo conoce como el disco bilaminar, ¿ya? El disco bilaminar es cuando ya se forma el hipobrasto y el epibrasto en el embriobrasto, ¿ok? Entonces, tenemos que ahora el día 9 ya el brastocito se va adentrando hacia dentro del endometrio, va penetrando el endometrio, obviamente va creciendo sin sitio, porque mientras esté más adentro, va a seguir botando más células en sitio y el sin sitio va a seguir creciendo. Ahora, algo muy importante que no sé si le van a preguntar porque eso no está en el Martini, pero para que se le queden guardados. El endometrio tiene glándulas, ¿ok? Estas glándulas que tiene el endometrio son las encargadas de botar algunos glucolípidos a alimentar a este brastocito que le van a dar de comer. Cuando el sincitio trofobrasto, ¿ok? Toca una de estas glándulas, es donde se va a activar la hormona gonadotropiónica humana, ¿ya? Esta hormona es la hormona del embarazo, esta es la hormona que te hacen en los test de embarazo para saber si estás embarazado o no cuando te hacen el test de sangre, ¿ok? Y esto ya después ustedes lo verán mucho más adelante, que va a abarcar, al mismo tiempo va a trabajar junto a otra estructura que se llama el cuerpo lúteo, pues ahorita no le voy a meter, ¿ya? Pero quiero que sepan eso, que cuando el sincito trofobrasto toca estas glándulas dentro del endometrio, es cuando empieza a secretar la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del embarazo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Ya, ok.
Alrededor del día 14 o día 13, ya el blastocito se encuentra adentro totalmente, se encuentra inmerso, ya se encuentra totalmente adentro de lo que es el endometrio materno, ¿ok? Y eso sería ya todo lo que es la implantación en sí. Entonces, ¿qué es lo que nos deja la implantación? De que antes lo que nosotros conocíamos como embriobrasto y trofobrasto, ahora se dividen en dos cada uno. El trofobrasto se dividirá en sincitotrofobrasto y en citotrofobrasto. Mientras que el embriobrasto se va a dividir en qué? Se va a dividir en y epibrasto, hipobrasto. ¿Ok? No sé si quedó claro esto. Ya, lo voy a tomar con un sí. Si están escribiendo en el chat, no me avisas porque no tiene el chat por sí. Ya. Esto es un poquito lo que es, el libro lo denomina el brastodisco, en los otros libros lo denominan el disco bilaminar, ya, y esto es lo que yo les decía, una vez que ya esté, si se dan cuenta, ya, esto sería como que todo el endometrio ya, una vez que esté dentro, ya, este brastocito, ya esté dentro de todo lo que es el endometrio materno, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a dividir las capas. Las capas internas que es el embriobrasto se van a diferenciar, y va a haber el epibrasto, que va a estar hecha por células cilíndricas, y el hipobrasto, que va a estar hecho por células cúbicas. ¿Qué es lo que pasa? Estas células cúbicas, ¿ya? Que es el del hipobrasto, van a revestir una cavidad, se van a alargar y van a formar una cavidad, van a formar como un vacío aquí, el cual se lo conoce como el saco vitelino, ¿ok? Este va a ser el próximo saco vitelino, que esto ustedes lo verán mucho más adelante ya en la materia, el él va a ser un gran precursor para los sistemas urogenitales, los sistemas digestivos. Pero lo único que tienen que saber es que las células hipobrásticas del hipobrasto, ¿ok? Van a formar lo que es el saco vitelino. Ahora, el epibrasto, las células del epibrasto, estas células azules cilíndricas que están aquí arriba, también se van a alargar, van en contacto con el citotrofobrasto y van a formar una cavidad, van a formar un vacío también ellas. Esta cavidad que forman las células del epibrasto se lo conoce como la cavidad amniótica y es donde en un futuro va a haber el líquido amniótico. ¿Y cómo se forma el líquido amniótico? Estas células epibrásticas, ustedes ven que son cilíndricas, pero para revestir esta cavidad se alargan y se vuelven planas. Cuando se vuelven planas estas células epibrácticas, se va a llamar ese dichoso amnios, ¿ok? Que son las células del amnios, ¿ok? Estas células del amnios, ¿ya? Son las encargadas en un futuro que van a ayudar a secretar el líquido amniótico, ¿ok? Y también van a revestir toda la amniótica, ¿ya? De aquí tenemos que expliqué antes, de que en sí, por así decirlo, el trofobrasto, perdón, el citotrofobrasto, ya manda sus células a morir y como mueren literalmente pierden su límite celular. Entonces este es el citotrofobrasto. Literalmente no se ve límites celulares, no se ve por así, se ve todo un shampoo. Yo siempre lo relaciono así como todo un shampoo. Todo el shampoo es citotrofobrasto. O si ustedes lo quieren ver como un escudo, si se dan cuenta, el citotrofobrasto termina rodeando a todo. Y es como que protege a todo, si se dan cuenta. Ok. Asimismo, va a haber un punto en el cual el sincitotrofobrasto, cuando esté dentro del endometrio, forme vacíos, ¿ya? Estos vacíos que ustedes ven aquí son lagunas, ¿ya? Y estas lagunas, en algún tiempo, se van a llenar de sangre. Cuando pasa esto, cuando estas lagunas se llenen de sangre materna, esto será el primer comienzo de la circulación útero-placentaria. Es decir, va a ser la primera comunicación que va a haber entre el producto y la mamá, por así decirlo. Ya, eso se lo va a ver después, cuando veamos lo de la placenta. Ya. ¿Alguna pregunta acerca del brastodisco, el disco bilaminar, de cómo se va a hacer, cómo el embriobrasto se separa en epibrasto y el epibrasto, las células epibrasto forman la cavidad amniótica y el hipobrasto y el embriobrasto también se separan en hipobrasto y las células del hipobrasto van a hacer el saco vitelino? No, ya. Ahora, el libro también les mete el tema de gastrulación y la creación de las capas germinativas. Quiero que ustedes sepan que todo este proceso que yo se los dije ahorita, en realidad es un proceso que abarca día 8, día 7, pasa algo nuevo, día 8 pasa algo nuevo, día 9 pasa algo nuevo. Y todo este proceso que yo les dije aquí en realidad se demora 2 semanas, se demora 2 semanas.
el libro se lo resume en una semana y que este proceso de acá dura una semana también, ya. En realidad todo este proceso es en toda la segunda semana de desarrollo y demora una semana y se divide en días. Cuando ustedes ya lo estudien, se darán cuenta de que en un día pasó esto, en un día pasó lo otro, y en otro día pasó lo otro. No se los puse porque la clase sería demasiado larga y aparte no es lo que le van a tomar y tampoco los quiero llegar a confundir. Entonces les estoy ahorita dando lo que está en el libro. Pero como les dije, sí será bueno de que, digamos, ustedes quieren, nos avisan y le damos una clase como dice el libro, o si lo pueden también leer ustedes mismos como para que ustedes ya vayan asociando las terminologías y algunas cosas que le van a enseñar en realidad, ¿ya? Esto es como una entradita, literalmente, ¿ya? Ahora, el libro Martini te dice que en la segunda semana pasa esto, y en realidad no pasa en la segunda semana, pasa en la tercera semana. Y esto es la gastrulación o el disco trilaminar. El proceso de gastrulación es un tema un poquito complicado, y en realidad nos cambia todo el panorama. Esta bendita cosa va a seguir cambiándose y las capas que antes conocíamos como epibrasto e hipobrasto ahora van a cambiar de nombre. ¿Qué es lo que pasa? Pues primero, ocurren varios factores. Por ejemplo, hay un factor que se llama el SHH, que es el Sonic Hedgehog, o Sonic el erizo, literalmente, ¿ya? La cual va a interactuar con el epibrasto. Entonces, primeramente, en la célula, la tal la conocemos, está así, ¿ya? Esto que está aquí es esto, pero visto en una vista longitudinal. Así que lo cortaron así, pum, y te pusieron la parte ahí. Lo que pasa, justamente arriba del epibrasto va a aparecer una línea con una fosa, que se la conoce la línea primitiva con la fosa primitiva. ¿Qué es lo que pasa en esta fosa? Va a ser literalmente un hueco que va a haber entre el epibrasto y el hipobrasto, es decir, entre las células cilíndricas de arriba y las células cúbicas de abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay un hueco, las células del epibrasto, que son estas células cilíndricas, empiezan a meterse en el hueco, empiezan a imaginarse, ese proceso de imaginación. Y una vez que estas células se van imaginando, es como que estuvieras llenando un globo. Entonces vas metiendo agua, vas metiendo células, hasta que se infla. Y ahora tenemos tres capas. Ahora tenemos la capa del epibrasto, el hipobrasto y la capa que recién se acaba de crear por las imaginaciones de la célula del epibrasto. No sé si me explico. El brazo está arriba y como hay un hueco en el epibrasto, las células mismas del epibrasto, esas células cilíndricas, se van tirando hacia adentro del hueco y van llenando este vacío, así tal cual aquí en la imagen. Las células se van cayendo al hueco y van llenando y se forman tres capas. Lo que antes conocíamos como el epibrasto ahora se va a llamar el ectodermo. Y lo que antes conocíamos como el hipobrasto se va a denominar ahora endodermo. ¿Ok? Y la capa de en medio se va a denominar mesodermo, intraembrionario, porque existen otros mesodermos más, pero mesodermo intraembrionario. ¿Ok? Entonces, ese es, por así decirlo, resumido todo el proceso, como lo dice el libro, te lo resume así nomás, el proceso de gastrulación. En este proceso de gastrulación, el producto se lo puede llamar de dos formas, disco trilaminar o gástrula. Ojito con eso, ¿ok? Entonces, tenemos que la bendita cosa que antes eran una capa se volvió dos capas, después de dos capas se volvió cuatro capas, dos externas, una interna, y ahora me estás contando que la capa interna ahora se viene y se divide en tres capas, sí, y eso que cuando ya van en los otros trimestres se darán cuenta de la importancia de esto. ¿Y por qué se necesita hacer esto? Porque a la final se traen tres capas y no hay dos capas, porque esas son las tres capas que le van a dar origen a todos tus órganos, a todos tus tejidos, a todo tu sistema de órganos de tu cuerpo humano. Por ejemplo, el ectodermo va a ser el encargado de primero, formar el de la piel. Segundo, el sistema nervioso central. Tercero, algunas glándulas. El mesodermo ¿qué te genera? El mesodermo te va a ayudar a generar los huesos, los músculos, y algunas otras estructuras más específicas. Los cartílagos, por ejemplo, todo lo que es cartílago, hueso y músculo nacen del mesodermo, mientras que el endodermo te va a ayudar a formar todo el tracto digestivo, todo el tracto respiratorio, todo lo que es renal también, por ejemplo, ¿ok? Bueno, solo una parte renal en realidad, no todo, ya. Pero, y todo lo que es sistema genital, todo lo que es testículo para el hombre,
ovario para la mujer lo va a traer el endodermo. Entonces, por eso es importante este fenómeno de gastrulación que se divide en 3 capas, porque estas 3 capas van a ser las precursoras de todo eso. ¿Ok? Sí quedó claro lo que pasaba en gastrulación, en el disco bilaminar y en segmentación e implantación, por si acaso. ¿O ya lo quieren que repita? ¿Puedes repetir la parte en la que dijiste que hay una imaginación? O sea, ¿cómo se abre ese epiblasto para que pase la célula? Ya. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Ya te digo. Existen muchos factores. Un factor genético es el Sonic el erizo o Sonic Hedgehog, ya así SHH, ya, y este factor va a interactuar con el epibrasto. Hay otros factores más, hay como 3 factores moleculares que eso ahorita no importa, pero sí importa cuando se lo pregunten. Pero no se los digo para no confundirlos, pero digamos que esto es como que digamos que debilita el epibrasto, ya, digamos que estos factores como que lo debilitan. Y pum, hace que haya una línea. Literalmente, lo primero que se lo conoce como la línea primitiva. Ok, aquí se lo puede ver un poquito. La línea primitiva, no es una línea primitiva. Ya. Y justamente en mitad de todo se abre un hueco, ya, que es la fosita primitiva. Y este hueco lo que va a ocasionar es que las células que se encuentran aquí en el epibrasto, como ven en la imagen, se empiezan a invaginar, se empiezan a lanzar dentro del hueco. Literalmente es como que tipo, justamente apareció el hueco, tú estás al borde y las células empiezan a empujarse una tras otra, ya. Entonces, como se siguen empujando una tras otras, estas células que estaban aquí arriba ahora van a formar una nueva capa, que es el mesodermo. Y una vez que esta capa se termine de formar, el hueco se cierra y ahora tenemos 3 capas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí. Sí. Ya. Entonces, eso Una es lo que pasa en pregunta. sí. Ya. ¿Esto Sí, dime. de la invaginación ocurre en días o ocurre un mismo tiempo? Va ocurriendo en días, ¿no? Sí, exactamente. Todo este proceso ocurre, este es el tercer semana de desarrollo, o sea, ponte que sería 16, 18, 20. Cuando estudien ya lo que es tercera semana de desarrollo con Langman o Moore, no es que le dice, digamos, ok, digamos que en el día 16 pasa este proceso, no. Es como que ya sí lo abarca más generalizado, ya. Pero en segunda semana, en lo que era el disco bilaminar, lo que expliqué anteriormente, ahí sí te especifican por días qué pasa. Pero en este no, en cambio en este no. Que contestando la pregunta, sí es como que pasa al mismo tiempo. Mientras se va imaginando las células, hay otra cosa que se va creando, que aquí tampoco se lo mencionan, pero tampoco se lo voy a mencionar, tampoco se lo voy a explicar porque con eso, porque sería la formación de la notocorda, pero ese término formación de notocorda, si se los digo, ahí sí no van a entender porque sí es importante que se vayan estudiando todo lo anterior del Moore. Entonces, solo quédate de que este proceso de imaginación ocurre una vez que termina el disco bilaminar. Ya tenemos lo que es el embriobrasto y hipobrasto, pero en realidad no deberíamos tener 2 capas, sino 3 capas. Entonces, lo primero que pasa es que los factores estos que yo te mencioné, como el SHH, interactúan con el epibrasto. Se forma una línea y una fosita que es la fosita primitiva, y después de que se forma la fosita primitiva, se van lanzando las células y se van imaginando hacia este hueco, llenando el espacio. Y una vez que ya llena el espacio, se cierra el hueco y ya tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? ¿Sí te quedó claro ahí? Sí. Sí, gracias. Ya. Ahora, ya yéndonos a lo que después en lo que es el Martini, te habla sobre la formación de las membranas, ¿ya? Yo no lo llamaría membranas, no se lo toman como formación de membranas en realidad como tal, se lo tomaría como formación de cavidades, ¿ya? Y es lo que ya he visto. Primeramente te explica en un párrafo más o menos como 6 palabras con palabras confusas cómo se forma el amnio. Yo se lo digo así de forma muy generalizada y muy puntual. El amnios no es nada más, o los amnioblastos no es nada más que las células del epibrasto que se alargan, ¿para qué? Para cubrir toda la cavidad amniótica. Ese es el amnio, ¿ok? Murió. Ya. ¿Qué es el amnio en sí?
el amnios o la cavidad amniótica se va a desarrollar cuando las células del epiblasto, ¿ya?, empiezan a alargarse para, por así decirlo, cubrir todo este espacio que está aquí, que es la cavidad amniótica, donde donde en un futuro va a estar el líquido amniótico, ¿ya? ¿Cómo se forma? También te explica cómo se forma la membrana del saco vitelina. Pues así de fácil, casi lo mismo que la cavidad amniótica. Las células del hipoblasto se van a empezar a rodear todo el mesodermo subyacente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a formar la cavidad amniótica. Entonces, ¿cómo se forma la cavidad amniótica? Literalmente son cuando las células del hipoblasto se ponen a recubrir todo el espacio. ¿Ok? En otras palabras, la cavidad amniótica o el amnios, ¿cuándo se forma? Cuando las células del epiblasto rodean o cubren toda la parte de la cavidad amniótica. ¿Y cómo se forma el saco vitelino? Cuando las células del hipoblasto rodean o cubren toda esta capa de acá abajo, ¿ok? Y también te mencionan el proceso de adelantoides, por ese proceso de adelantoides lo voy a explicar en otra clase, y el corium, ¿ok? Te preguntan también sobre el corium, ¿ya? Como lo mencioné anteriormente, el corium es el primordio de la placenta. Si se dan cuenta que aquí tengo segunda semana y ese día 14, porque cada día en la segunda semana hay algo específico que pasa, es lo que pasa ahorita. El corium en realidad aparece el día 14, en el Martini usan otros días, así que no le paren bola al día 14, pero ¿qué es lo que quiero que sepan? Primero, aquí tenemos el disco ya bilaminar. Aquí tenemos epibrasto y hipobrasto. No es disco trilaminar todavía, es disco bilaminar nomás. Tenemos el epibrasto, tenemos el hipobrasto, tenemos aquí un mesénquima que te queda de todo esto, ¿ok? Y nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estas células verdes bien limitadas, sería el citotrofobrasto, ¿ok? Y estas células verdes que están así sin límites sería el sincitotrofobrasto. No sé si se acuerdan que yo les dije que el sincitotrofobrasto formaba lagunas, que en un futuro estas lagunas se iban a llenar de materna y iban a formar la primera capa o la primera comunicación útero-placentaria, o sea, la primera comunicación entre la mamá y el feto, por así decirlo, o el producto, aquí se lo llama producto, no feto, perdón, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se forma el corion o la placa coriónica? O la placa coriónica, miren, es así. El citotrofoblasto se va a empezar a invaginar hacia el sincitio. ¿Qué quiere decir? Que el citotrofoblasto se va a meter adentro del sincitotrofoblasto, se va a colar y forma como una especie de pilares. Esos pilares que va formando se lo conoce como vellosidades, ¿ok? Y las vellosidades es el primer paso para formar la placenta, ¿ok? En términos generales así, es literalmente que el citotrofoblasto se le cola al sincitio y forma pilares. Entonces ustedes se darán cuenta que estos pilares van a estar como que dividiendo la una tras la una de la sangre materna. Entonces, por aquí es donde va a pasar todo el intercambio gaseoso una vez que la placenta ya esté creada totalmente, ¿ya? Pero así se forma el corium. Entonces, en otras palabras, el corium, ¿cómo está conformado? Por el sincitio y el citotrofoblasto, específicamente por invaginaciones del citotrofoblasto hacia el sincitio, ¿ok? Y así se formaría el corium, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Ok. Bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. En realidad hay otros temas más que faltaron como segundo trimestre, tercer trimestre y la presentación. No lo pusimos porque siento que con lo que le acabamos de ver ahorita pueden estar ahorita un poquito fundidos. Son muchos términos y son muchas cosas que primero se tienen que aprender de ahorita. Y lastimosamente esto que se aprendieron ahorita para la siguiente clase también ya se va a borrar porque se va a convertir en algo nuevo. Entonces, será bueno dejarlo ahí. En la siguiente clase hablar específicamente cómo se va formando la placenta, porque la placenta como tal tiene también su desarrollo, va cambiando de corium, cambia ya placenta, después de que le pasa vellosidades primeras, secundarias, terceras. Son muchas cosas más, ¿ya? Entonces, por eso decidimos Valeria y yo nomás dividir la clase en estas partes. No sé si tengan alguna pregunta con cualquiera de lo que acabamos de ver el día de hoy. Si tienen, díganmelo ahorita. Si no, para pasar al quizzes. Tú comentaste que en la fase de implantación se empiezan a regar células dentro del endometrio, ¿no? Ujú.
Y eso se conoce como, y dices que sangra, eso se conoce como sangrado de implantación, ¿no? ¿Cómo? Espera. Que tú dijiste que en la fase de implantación Ujú, se empiezan a regar células dentro del endometrio. ujú. Ya. Y tú dices que se produce un sangrado. ¿Ese sangrado se conoce como sangrado de implantación? ¿O aún O no? sea, no tiene un nombre en específico, pero en algunos libros o videos te lo van a decir así, el sangrado de implantación. Sí. Y esto se debe a que, obviamente, como va rompiendo endometrio, como va penetrando lo que es una capa, obviamente va a botar un sangrado. Y eso muchas veces a las mujeres se le puede llegar a confundir como si fuera un sangrado de menstruación, cuando es muy diferente. ¿Ya? Pero ajá, sí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta tienen, amigo? Para, si no, para pasar con el Kahoot. Kahoot o Quizlet. Ah, perdón, quiz, quiz. Ah, ya, pues no estás enojada, loco. Necesito. Ya les paso por el grupo el código. Ese sería el código, amigos. A ver, creo que puedo hacer un enlace directo solo para que. Ah, ya, solo le presionan el clic ahí y ya les van a ir. Ah, bueno, estoy leyendo las preguntas. Sí, cuando no es implante entero es cuando se conoce embarazo ectópico. Uf, hay una gran variedad de embarazos ectópicos. Embarazo abdominal, el embarazo también, lo que es embarazo de la traputerina, embarazo ectópico de la traputerina, también el ovario, el cervix. Ah, ni más preocupar. Vamos a esperar hasta las 9:50 para que suenan todos los demás al quiz. Ah, nada, que no sé cómo hacer que no pueda jugar yo y solamente jueguen ustedes. Igual no voy a contar yo, pero claro. ¿Cuántos faltan? Son 5. A mí me avisan a los que están todos, o si falta alguien para si no comenzarlo nomás. Igual yo les paso ya por el grupo de WhatsApp, les paso los videos, digamos, algunos videos que me sirvieron para entender mucho mejor lo es primera, segunda, tercera semana. Pero ya eso ya queda en conciencia de ustedes si lo quieren empezar a pasar desde ahorita, porque le van a enseñar más cosas a los que están en el Martini y puede que se puedan llegar a confundir. Porque solo toman del Martini, ¿verdad? No le van a tomar de ningún otro libro más de embriología, ¿verdad? Se supone. Bueno, y Saladín. No, pero en Salem no hay nada de embriología. O sea, No, sí hay. Sí, hay en la página 1100 y algo. y el Salaín también le van a tomar. Ya listo. Es bueno saber eso, entonces. O sea, que le van a tomar. Déjame pensar.
Mm. El Saladín también les enseña contramezclas. Ah, pero el Saladín está más chévere. Ya. ¿Ya están todos? Que sí, ¿verdad? No falta alguien. Turu, 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 turu. ¿Quieren que les diga algo? Sí saben que los que le van a tomar a ustedes es literalmente lo que a nosotros en primer ciclo nos enseñan en un parcial entero. Le están metiendo mucha info. Presión prenatal. Desarrollo fetal. No, oye, fuera de broma, en biología es chévere. O sea, depende de quién les toque también, la verdad. En biología es chévere. Solo que es tedioso, porque es mamarte media hora de estudio para que en la siguiente página coja y la huevada esa se cambie de nombre. Igual, la huevada.